Ya. Estamos con David Hodgson, gerente general del equipo Los Gigantes de Rivas. Don David, hoy no vamos a hablar de Rivas, sino de algo importante que sucedió hoy en la comisión, y es de que se le da chance a peloteros de que muchas veces pudieran haber sido descartados a que ahora sí puedan jugar, porque ahora van a ser 7 mayores en el line-up y 3 U23. Creo que es un punto positivo. Sí, mira, yo creo que los cambios tienen sentido. Y aquí no se trata de favorecer a un pelotero, sino que mejorar el béisbol, hacer una campaña competitiva donde la gente pueda ir a disfrutar del espectáculo. Porque estábamos llegando a un punto que la gente o el fanático, especialmente de lo, nosotros le decimos viejo, del 70 para allá, no querían nada con este béisbol porque decía que no servía. Eh, no totalmente que tenían razón, pero si vos ves, los equipos no teníamos banca. No tenías banca porque te limitaba a una serie de situaciones obligatorias. Hoy el muchacho, si tiene calidad de U28, U18, va a jugar. Y los otros niños que pasaron de la U23 para arriba, el que tiene calidad va a seguir jugando. David, yo platicaba con varios managers y muchos me decían, yo tengo que poner a jugar a determinado pelotero a fuerza, por reglamento. Y tal vez estaban conscientes de que ese pelotero nunca se iba a establecer en la primera división, pero jugaba por reglamento, y había peloteros que todavía tenían calidad y por el famoso reglamento también tenían que dejar el béisbol. Por eso es que hoy yo no entendí muy bien la discusión que se tenía. Porque si había una posición, por ejemplo, no que hay que darle chance a los jóvenes, pero en ningún momento se dijo que vos no podías poner a los 9 peloteros U23 en el terreno de juego, en ningún momento. Entonces yo vi como que un poquito estéril la discusión, pero bueno, yo no puedo opinar por otro, pues yo solamente doy mi comentario en este caso, pero sí creo que gana el béisbol y esperemos que la gente vuelva a los estadios, pues porque eso es lo que le gusta al pelotero y eso es lo que nos gusta a los que estamos involucrados en esta situación, ver la gradería llena y que la gente pueda disfrutar de espectáculo. Don David, José Escorcia, una reforma que se le pueda dar al reglamento todavía, al sistema de competencia, que usted considere que sirve también para ayudar a traer más fanáticos a los estadios. Mira, tal vez ahorita no tengo definido la situación, pero hay una variedad de situaciones. Pues. Yo creo que debemos de olvidarnos, por ejemplo, del uso de los carnets. Eso es un poquito tedioso. Pues. Vos puedes tener al pelotero presente, pero por algún olvido, descuido, al manager o el encargado del carnet, se le olvidó en cualquier lado. El pelotero está ahí y no lo puede ocupar, porque si lo ocupas, perder el juego. Entonces, había o hay demasiadas situaciones que están tipificadas con pérdida de juego que también deben ir desapareciendo de estos reglamentos. David, hablando también un poco del espectáculo, ¿no considera de que también valía la pena haber tocado el punto de los foráneos? Con esto de que el mejor ejemplo lo dio Waco en aquellos años donde incluso estuvieron a punto de eliminar a los tantos en aquellos playoffs, con foráneos, con 2, con 3 foráneos, compitieron y mejoraron el espectáculo. Yo creo que eso ayuda, contribuye. El problema es que el uso de los foráneos no le hemos dado la mejor utilidad, pues. Y han llegado prácticamente a imponer malos hábitos, que eso no es bueno. Pero también nos echamos a dormir y creemos que el foráneo va a estar ahí toda la vida. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y en un momento decir no más foráneo porque ya está cubierto todo el territorio nacional y todos los problemas se han solucionado. Don David, en relación a los días que se juega el Pomare, ¿se puede seguir manteniendo sábado y domingo o se puede hacer alguna variante, poner juegos día miércoles, tal vez día viernes? No sé si será conveniente. Mira, miércoles es un poquito difícil porque miércoles te sirve para los juegos suspendidos, pero bien se puede jugar para quitarle, digamos, la carga física al pelotero, jugar viernes, sábado y domingo.
quitarle un poquito a esa situación. Inclusive, como se hizo en una temporada, las series ya no eran de 4, sino que eran de 3 y se jugaba uno a diario, pues. Y vos veías mejor rendimiento del pelotero. Es como este campeonato profesional que jugamos. Esta viajadera de un lado para otro, bien podría ser vos venís Managua para 2 juegos, luego va para arriba para 2 juegos y el pelotero descansa. Pero en este sistema que tenemos ahorita, no hay descanso para el pelotero y por eso vemos mucho agotamiento alrededor de los atletas. Para finalizar, David, ¿considera que en algún momento podemos regresar a los partidos de 9 innings, como era antes, como se jugaba béisbol de primera división, partido de 9 episodios? Pues ahí volvemos. De jugar los viernes, sábado y domingo en serie de 3, obligaría a jugar a 9 innings, porque es el sabor del juego. Eso de 7 innings pierde un poquito la seriedad, digo yo, y eso es para otra categoría, como jugaron los muchachos ahorita, pues la sub-23, jugaron a 7 innings, el pelotero veterano no le gusta esa situación porque la esencia del juego está definido para 9. Dicen que hay cambios en el Caribe Sur, se escuchan algunos rumores. ¿Es verdad? ¿Va a haber un nuevo manager en el Caribe Sur? Pues mira, se está en eso. Hemos echado una mirada al extranjero, no hemos tenido respuesta, hemos echado mano a otra categoría de manager y vamos a ver. ¿Un manager del Pacífico pudiera ser? Pues en este momento no, un natural autóctono costeño,